Bueno, pues hola amigos del Juan de Mariana. Estamos aquí de nuevo con una entrevista en cuarentena, en este caso al amigo y compañero Santiago Calvo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Irune? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, ya sabes, en casa. Bueno, para quien no te conozca todavía, te quería pedir si te podías presentar brevemente. Bueno, pues muy brevemente, soy doctorando en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, esa misma en la que da clases el famoso Miguel Anxo Bastos, y después pues tengo cierta experiencia escribiendo en medios de comunicación, Libertad Digital, OK Diario, y también en análisis diarios de Libertad de Instituto Juan de Mariana, y hago mis pinitos también con Diego Sánchez de la Cruz para haciendo informes de investigación, y esa es mi carrera de momento, corta, pero intensa. Eso te iba a decir yo, corta pero intensa. Mm, Bueno, pues como sabes, la idea es hablar un poquito de actualidad. mm. Y ya que eres economista, la primera pregunta, no sé si demasiado amplia, que te quería hacer es si crees que España está preparada para lo que se nos viene, para la crisis económica que viene. Evidentemente no está preparada, porque al final llevamos como unos 6 años con crecimiento económico, ¿no? ¿Y qué han hecho la mayoría de los países de nuestro entorno? Pues ahorrar, generar superávits. Después de la crisis económica, pues todos los países estaban en una situación de déficit público, pero la mayoría de ellos después han acabado y han entrado en superávit. España es el tercer país de la Unión Europea con el mayor déficit público, con un 2,8% del PIB. Es más, en el año 2018 el déficit fue del 2,5% y en vez de reducirse al 2%, como prometía Pedro Sánchez, lo aumentó al 2,8% con un crecimiento del 2%. Y evidentemente, si tú no tienes margen fiscal, es muy difícil que puedas implementar medidas y al final te haces esclavo de tus acreedores, en vez de ser tú libre para tomar las decisiones que correspondan. De hecho, a mí me parece significativo que al final se está hablando de usar el superávit de los ayuntamientos. Fue tan criticado la ley Montoro por obligar a los ayuntamientos a que guardase el exceso de crecimiento del gasto público, lo ahorrasen para amortizar deuda y generar remanentes de tesorería, pues ese dinero es el que al final se va a usar para resolver estos problemas. Si hubieran hecho así todas las administraciones públicas, ahora seríamos mucho más libres, no estaríamos dependiendo ni de Holanda, ni de Alemania, ni de la Unión Europea, ni de nadie, porque tendríamos ahorros propios y podríamos financiarnos de forma más barata en los mercados, porque es cierto que esta situación pues, va a generar un descuadre de las cuentas públicas de todos los países. Pero el problema es la solidez con la que te puedes vender a los mercados y también a los países europeos. Entonces, ¿tú crees que en ese sentido España lo tiene más complicado? ¿Tú crees que va a afectar en mayor medida a España que a otros países igual de la Unión Europea? Sin duda, es muy probable que necesitamos mayor financiación por parte de la Unión Europea, que necesitamos mayores recursos y después, a la hora de implementar medidas de políticas públicas, que seguramente España no tendrá la fortaleza que puedan implementar otros países. Y al final hay un libro muy bueno que lo tengo aquí, que es Austeridad, no sé si se ve muy bien, de Alberto Alesina y colegas, y que empieza con una frase muy buena en el libro, en la introducción, que dice: ¿por qué la austeridad? Y dice: si los gobiernos mantuviesen la disciplina fiscal de forma más o menos constante, la austeridad no sería necesaria, más allá de casos puntuales. Y ese yo creo que ese es el problema, que como no hemos ahorrado cuando podríamos haberlo hecho, ahora vamos a tener que implementar recortes duros, porque al final la economía, la esencia de la economía es la escasez, eso hay que tenerlo claro, ¿vale? Entonces, la economía lo que hace es distribuir los recursos según sean las necesidades más o menos imperiosas para la gente. Y ahora lo imperioso va a ser gasto en sanidad, en elementos o en bienes y servicios esenciales, y el resto va a ser secundario. Y si no tenemos dinero suficiente para hacer frente a esos gastos no esenciales,
pues lógicamente va a haber esos recortes y vamos a tenerlo que centrar en sanidad o en otras políticas que sean inevitables. Y eso va a conducir inevitablemente a recortes por parte del presupuesto en ciertas partidas y la gente, lógicamente, se va a cabrear porque no va a haber como ciertas partidas o esa dependencia que hay de la población para el Estado, pues va a va a recibir menos recursos y va a haber muchas quejas. Pasó en Grecia y ya pasó en España cuando se hablaba de austericidio, que al final lo único que fue digamos, un aplanamiento de las tasas de crecimiento del gasto público. No fue un recorte, sino simplemente que no se creció tanto el gasto público a partir de 2010, pues al final lo que vamos a ver es eso, gente que se va a quejar y al final vamos a ver una situación muy dura, porque hay mucha gente que vive del presupuesto público y que va a tener que empezar a vivir de su propio esfuerzo y no del propio esfuerzo de los demás a través de los impuestos. Claro, ¿y tú crees que las medidas que se están tomando desde el gobierno, que en principio pues intentan paliar un poco la situación actual y digamos, mejorar el terreno para lo que viene, crees que pueden contribuir en parte a mejorarlo o sin embargo crees que se equivocan totalmente? Mira, al final lo que necesitan las empresas, y siempre lo digo, y la gente, es certidumbre, o sea, para poder planificar. De hecho, estaba releyendo estos días a Hayek, Camino de Servidumbre, y habla de la necesidad de la planificación en las vidas privadas de la gente para tomar decisiones económicas. Y al final toda esta incertidumbre que estamos viendo, que se saca un real decreto o no se saca, se rectifica a los 2 días, a los 3 días, y aún por encima sin control democrático, porque al final estamos viendo que el gobierno lo que hace es aprobar en Consejo de Ministros un real decreto y después llevarlo tal cual al Congreso y chantajear a la oposición que si no se aprueba, pues lo va a pasar mal la gente. Esto genera incertidumbre y genera miedo y genera desconfianza. Y eso es la peor política económica que puede tomar un gobierno y, lógicamente, va a pasar factura para la gente y no va a ser la mejor manera para recuperarse. Lo que sí que me gustaría destacar positivamente son los ERTEs. Es decir, al final todo conduce a la flexibilidad laboral, que muchos liberales defendemos, que es necesario que las empresas y trabajadores tengan libertad para concretar los métodos o los modos de empleo. Y lo que estamos viendo es que puede ser la única manera de salvar, en cierto modo, el empleo a largo plazo. Lógicamente, en el corto plazo, las empresas ahora no tienen capacidad para contratar, pero ahora parece que se va a permitir que sean flexibles los ERTEs e ir incorporando trabajadores poco a poco. Eso me parece muy importante para poder salvar la economía y después, cuando lleguemos a la fase de recuperación, pues puedan ir incorporándose los trabajadores. Y lo que sí que también me gustaría destacar, que comentaba Rayo hace un par de días en el Confidencial un artículo sobre la recuperación en V asimétrica, esto no debe ser tampoco una excusa para inyectar recursos en sectores zombies, sectores improductivos, de traer recursos de los sectores productivos a los improductivos. Esto debe ser una oportunidad también para reestructurar la economía y para que aflorar o para desechar esos sectores que son improductivos, que están sobreviviendo a base de subvenciones, sobre todo, y dejar que florezcan aquellas actividades que realmente son productivas y que son las que van a generar pues mayores salarios, mayor riqueza y realmente es lo que nos va a sacar de la crisis económica. La verdad es que eso que dices es bastante impopular, ¿no? Pero probablemente tengas muchísima razón. Una pregunta. ¿Tú crees que las previsiones del gobierno son en cierta medida acertadas o piensas que para nada, ¿no? Que esto de la U asimétrica, porque claro, llevamos mucho tiempo escuchando que si la salida en U, que si la salida en L, que si la salida en V, pero yo es la primera vez que he escuchado de la salida en V asimétrica. Sí. Entonces, no sé, me gustaría que nos contases cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que la recuperación no va a ser en V, eso ya está descartadísimo, me parece. Ni tan siquiera... Yo hablo de, bueno, se habla de una U, tampoco lo veo que va a ser una U, es eso, hablo de V asimétrica porque lo que sí que deberían salir los sectores productivos y los sectores improductivos deberían dejarse caer al final, porque realmente lo que estás generando porque a corto plazo es impopular, efectivamente, pero a largo plazo, si rescatas también sectores improductivos, estás generando una economía frágil, ¿no? Citando a Taleb, y lo que haces con una economía frágil es que la próxima crisis la economía se destruya, como estamos viendo ahora, en vez de generar una economía que sea
pues en cierto modo, resiliente y que salga fortalecida de las crisis económicas. Y lo que yo creo es que lo que debemos ir en la búsqueda de una economía más antifrágil, que cuando venga una crisis económica, que sea lo suficientemente flexible para capearla y salir más reforzados. Y eso solo puede ser a través de sectores productivos, que en el mercado sea se ofrezcan bienes y servicios que realmente demanda la gente y que haya la suficiente flexibilidad para que, como las demandas cambian constantemente, la oferta también lo haga al mismo ritmo. Y a la forma en la que vamos a salir de la crisis, el predecir en economía es imposible y quien diga lo contrario miente. O sea, puede haber efectivamente ciertas predicciones, intuiciones, pero no vamos a encontrar nada que sea real cuando suceda, ¿no? Lo que estamos viendo es que realmente para volver a la situación en la que teníamos antes, de crecimiento, de tasa de desempleo, etcétera, se habla de unos 3-4 años. Eso son las predicciones que yo más me creo. De hecho, se habla más bien de una recuperación que tiene la forma del logo de Nike. Ahora mismo se está hablando. Yo me creo más eso. Las predicciones del gobierno, estuve leyendo el programa de estabilidad que mandaron a la Comisión Europea estos días, y la verdad es que es poco creíble. Es poco creíble que el PIB solo caiga un 9%, como están hablando. ¿Por qué? Porque al final estuvimos viendo que solo en el mes de marzo, en solo 15 días del mes de marzo, el PIB cayó un 5,2%. Es decir, la caída ha sido brutal para solo tener 15 días, y cuando vamos a estar en esta situación de confinamiento y de cierre, como mínimo hasta el mes de junio. Y con la esperanza de que no haya nuevos rebrotes, porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países están hablando de que probablemente haya nuevos rebrotes, no sé si sabes si julio, si otoño, si etcétera, pero es que teniendo esas circunstancias, lo más probable es que, y la mayoría de organismos internacionales están apuntando, es que España va a caer el PIB más de un 20%. Eso va a ser un desempleo brutal y al final estamos hablando de un coste de la crisis de más de 200.000 millones de euros. Claro, claro. ¿Tú crees que los liberales ahí tenemos algo que decir? Es decir, hasta ahora parecen un poco, o a mí me da la sensación, igual tú me vas a corregir, que hemos sido mucho más de proponer, ¿no?, como pequeños parches. O sea, como sabemos que si proponemos reformas estructurales no nos las van a comprar, pues hemos dicho, bueno, pues puedes quitar estos impuestos de aquí, puedes hacer esto por allá. Entonces, a mí me gustaría saber si tú crees que es el momento para hacer reformas de calado o que podemos seguir un poco parcheando. Yo creo que hay que hacer reformas de calado, lo comentaba antes. Hay que lograr que la economía sea más flexible, más antifrágil. Y para eso lo único que es posible es hacerlo a través de reformas estructurales, como pudo ser la reforma laboral, que introdujo cierta flexibilidad en el mercado laboral, y por eso estamos viendo que la tasa de desempleo no está bajando tanto como la caída del PIB, porque en otras ocasiones la tasa de desempleo se aumenta hasta el 20 y pico por ciento con pequeñas recesiones o retrocesos en el PIB. Y ahora estamos viendo un poco el proceso contrario, una caída brutal del PIB y un descenso en la tasa de empleo, pero no tan abultada como en anteriores ocasiones. Y yo creo que esa es la oportunidad de los liberales para decir, no, esta es la oportunidad para implementar medidas para hacer una economía mucho más fuerte de cara al futuro. Y lo que hay que hacer es repensar un poco el sistema liberal, no en el sentido en el que decía, por ejemplo, Sarkozy, de repensar el capitalismo, para implementar medidas más socialistas al final. No, esto es repensar el liberalismo, fortalecernos como sistema de pensamiento al final para decir qué podemos aportar ante esta situación y estructurar bien nuestras ideas dentro de las discrepancias, lógicamente, para poder aportar al debate y decir o evidenciar que tenemos razón. Por ejemplo, hemos dicho en muchas ocasiones que es necesario que las cuentas públicas tienen que ser sostenibles, como estaba diciendo antes, ¿no? Tienen que ser sostenibles para efectivamente en estos momentos pues tener un colchón, un margen fiscal para poder, pues, por ejemplo, bajarle los impuestos a la gente para que haya más flexibilidad, para que la gente tenga más recursos para poder hacer frente a las facturas, etcétera, y lo mismo a las empresas, o para que haya más facilidad para contratación. Y al final lo que estamos viendo es que se ha hecho justo lo contrario. Ha habido muchísima intervención
Y con esta excusa, y también lo decía Hayek en Camino de Servidumbre, va a haber más excusas para el intervencionismo puro y duro, porque ya estamos viendo que no, esto es culpa del liberalismo. No, vamos a ver, los estados ya están gastando más del 40% del PIB y te regulan el otro el 60%. Vamos a ver, esto no es culpa del liberalismo, esto es culpa del intervencionismo a mansalva que hay, que vas a cualquier sector de la economía productiva y quieres mover una piedra y necesitas el permiso de 3 o 4 administraciones, y al final lo que estamos viendo es que esta situación en la que estamos solo se resuelve a través de la flexibilización y de la libertad, darle libertad a la gente para que crea su propio negocio, para que haga su propia vida. Al final es esa la filosofía del liberalismo, y yo creo que es eso, tenemos que aprovechar esta situación para repensar nuestra forma de vender las ideas, de nuestras ideas, y de hacer un pensamiento o un paquete de reformas dentro del liberalismo. Vamos a asistir a un cambio de rumbo de este gobierno, ¿no? Porque tú hablabas ahora de, por ejemplo, los beneficios que crees que está teniendo la reforma laboral, que, bueno, pues que este gobierno se comprometió a derogar, no sé si en su totalidad o por lo menos ciertas partes. ¿Tú crees que esto les va a hacer, aunque no lo quieran, aunque sea de forma involuntaria, repensarse eso y al final verse obligados por lo menos a no derogarla y verse obligados a no aplicar muchas de las cosas que ellos querían aplicar? Para nada, yo no confío nada en este gobierno, y básicamente esto a lo mejor puede retrasar un poco algunas medidas que podrían ser perjudiciales, pero también va a acelerar otras medidas. Por ejemplo, estamos viendo que ahora quieren aprobar un impuesto o quieren aprobar el impuesto de la tasa a Google, los impuestos a transacciones financieras, que en esta situación pensar en crear impuestos, y aun por encima esos impuestos que van a afectar al negocio electrónico, que al final va a ser el futuro ahora mismo, porque al final durante esta crisis económica muchos pequeños negocios no podían vender físicamente y han recurrido a plataformas como Amazon, eBay. Me parece que ahora eBay está ofreciendo crear catálogos online para pequeñas empresas. Pues ese va a ser el futuro, y ahora mismo aprobar esos tipos de impuestos es machacar más a la gente todavía y dificultar todavía más la recuperación. Y al final lo que estamos viendo es que el gobierno que tenemos aún por encima ahora, pues está muy ideologizado y no va a renunciar nunca a sus principios, porque cree que tiene la razón, es justificable, pero no confiemos en que el gobierno ahora se va a convertir en un gobierno liberal porque se va a dar cuenta de que es lo que funciona. No, siempre van a encontrar chivos expiatorios para no tener que darle la razón ni a la oposición, ni a los liberales, ni a nadie. Y ellos creen que tienen la razón y es eso, la excusa de que ahora es cuando tiene que aparecer el Estado e intervenir con rentas mínimas vitales y con subvenciones y transferencias, etcétera. ¿Qué impacto puede tener esas subidas de impuestos que tú estabas comentando ahora? Sobre todo en un momento en el que no se está generando toda la riqueza que se generaba hace unos meses, porque claro, es que no es posible porque no nos dejan trabajar, ¿no? Bueno, los impuestos, había un dicho, ¿no? Creo que era no sé si era de Churchill, me parece que lo decía, que un país que quiere crecer a base de impuestos es como una persona que quiere caminar con un cubo en los pies. Al final es dificultar la recuperación. Tú ahora lo que tienes que es facilitar a la gente que salga de la crisis económica, y para eso tienes que dejarles que tengan más recursos, más renta disponible para poder invertir, para poder ahorrar, para poder consumir, para poder gastar, en definitiva, para que sean más libres. Y justamente los impuestos te hacen menos libres y te hacen más rehenes del Estado. Y ese es el problema. No va a beneficiar a la gente para nada estos impuestos, y aún por encima en sectores cruciales, porque ahora la gente, por ejemplo, las empresas van a necesitar muchísima inversión, sobre todo extranjera, y lo que estamos viendo es justo lo contrario. Se está prohibiendo inversión extranjera, se quiere aprobar impuestos a las transacciones financieras, lo que va a reducir es el volumen de recursos que hay en los mercados financieros, entonces va a encarecer los costes de financiación y también va a encarecer el paso a los mercados online de las pequeñas empresas.
Tú hace unos días escribías en el Instituto Juan de Mariana, como comentabas al principio, un artículo que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Y era sobre una reflexión sobre el necesario trade-off que se lleva encontrando el gobierno desde que esto inició, ¿no? Sí. Entre permitir la actividad, mantener cierta actividad económica y salvar vidas. Sí. Me gustaría que nos contases un par de cosas. La primera es si crees que se ha alargado demasiado este estado de alarma, si crees que ya es momento de abrir, pues, para que la hecatombe no sea tan grande. Y la segunda es si tú crees que evidentemente yo entiendo que es difícil, ¿no?, hacer, como tú decías, hacer predicciones, pero si tú crees que se podía haber mantenido de alguna forma alguna actividad que permitiese precisamente a la vez, ¿no?, también que el post o la apertura no sea tan traumática como parece que va a ser. Bueno, en relación a la primera pregunta, yo realmente creo que el confinamiento en sí es una medida por haber llegado tarde. Es necesario porque se llegó tarde, ¿no? Al final, si tenías avisos desde finales de enero de que esto podía pasar, etcétera, tú puedes hacer previsiones, hacer acopio de material, aumentar recursos sanitarios, y el confinamiento duro o estricto no es necesario, porque ha habido países que han demostrado que efectivamente ese confinamiento duro o estricto no ha sido necesario porque han tomado las medidas antes de tiempo para evitar que hubiese ese colapso sanitario. Entonces, llegado el momento, vale, hemos actuado tarde. Pues sí, ha sido necesario el confinamiento, porque había que implementar medidas de distanciamiento social. Pero también porque es necesario. Pues porque tampoco ha habido esquemas o métodos de actuación para tener controlada a la población de algún modo para evitar que el número de contagios aumentase. Es decir, algo crucial, que lo están diciendo todos los especialistas, test masivos para rastrear a la población. Si hay un caso, que te pueda llegar al aviso al teléfono móvil de que, oye, has estado cerca de una persona que ha dado positivo, mantente en cuarentena, si presentas síntomas, avisa, etcétera. Es que esa es la clave. Y el confinamiento al final, es fácil para los gobiernos, porque efectivamente es eficaz para reducir el número de muertes, y al final una vida es muy valiosa, tiende a infinito para esa persona, nuestra vida tiende a infinito para nosotros mismos, pero después también, en cierto modo, llega un momento en el que dices, ¿qué sacamos de beneficio del confinamiento? Y es lo que también comentaba hacia el final del artículo. Llega un momento dado que hay gente que ya, por ejemplo, ya está inmunizada, o gente que no es población de riesgo, que se tiene que quedar en casa cuando puede estar trabajando, ¿no? Y eso genera costes. Genera un coste de oportunidad muy elevado. Hablaba ahí un artículo que cito, que si esa gente que pudiendo trabajar no está trabajando, si trabajase generaría un 2% de PIB. Entonces, pues al final, el confinamiento es una medida de un mal gobernante, básicamente, de quien toma mal las decisiones. Yo entiendo que es una situación difícil para gobernar, para gestionar ahora mismo, porque nunca nos habíamos visto en una situación de tales circunstancias, salvo la situación de la gripe española. Pero dado esto, hay que actuar con valentía, y hay ejemplos de países en los que han actuado rápido y de manera eficaz sin tener que confinar a la población a través de la tecnología, a través de los datos. Y lo único que estamos viendo es que los datos precisamente se están manipulando de cara a la propaganda, pura propaganda. Es que ahora mismo no tenemos gestores, porque al final la cuestión pública o la cosa pública debería ser puramente de gestión de de lo común, ¿no? Lo que estamos viendo que es propaganda. Y al final eso no es realmente lo que son las políticas públicas. Las políticas públicas son gestión de los recursos comunes, no propaganda para extraer poder. Y esto al final lo que corrobora es la idea que tenían Brennan y Buchanan de que los políticos no son benevolentes y lo que buscan es maximizar su propio bienestar y no maximizar el bienestar de los ciudadanos. Por eso es necesario incentivos, Estado de Derecho y esas cosas de las que hablaba Hayek para mantener a raya el gobierno. Tú ahora estabas mencionando cierto tipo de medidas que se podían haber tomado haciendo uso de la tecnología disponible, pues se ha hablado mucho de Big Data y este tipo de cosas.
claro, tú bien sabes que digamos, ese tipo de medidas no tienen como otra cara, ¿no? Que es la cara pues, de la privacidad, del control ciudadano, ese tipo de cosas. Y, claro, ¿tú crees que se puede mantener un balance entre las dos cosas? O sea, es verdad que probablemente, digamos, sean mejores, ¿no? Que otras medidas que son más limitantes de la libertad o que la limitan de una forma más drástica la libertad, pero también no generan conflictos éticos, pues como puede ser lo que estábamos comentando ahora de la privacidad. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ahí hace unos días también escribí en el Instituto Juan de Mariana Miguel Anxo Bastos de cómo el narcocapitalismo se podría enfrentar a una situación de pandemia. Y la verdad es que comentaba una cosa muy importante, que es también la descentralización, ¿vale? Porque ahora mismo estamos viendo que mandato único, está todo centralizado y todo depende del gobierno y toda la información depende del gobierno central. En un sistema más descentralizado, ya sabes que lo tenemos comentado, habría mucha más competencia y eso es una forma de restringir y de limitar el poder arbitrario de los gobiernos, ¿vale? Esto lo decía también Hayek, porque tiene escrito sobre el tema del federalismo y la descentralización, y también tiene escrito de esto Buchanan. Entonces, hablan precisamente de lo limitante que es que haya diferentes niveles de gobierno compitiendo entre sí. Y esa yo creo que esa es la clave. Si hay muchos niveles de gobierno compitiendo entre sí, si un gobierno se pasa de la raya y otro tiene la oportunidad de ofrecer servicios sin limitar libertades y derechos a los ciudadanos. Y yo creo que eso creo que es la clave. Y ese es el problema de tener el gobierno que tenemos actualmente, que es totalmente liberticida. Y es cierto que es necesario usar tecnologías, pero con un mandato único. Y con este gobierno que tenemos es un peligro que después usen esa información a su antojo para poder sacar provecho de manera política. Y de hecho, por ejemplo, aún el otro día vi una entrevista a este boxeador cubano que salía hace unos meses, que criticaba a la chica esta que se había ido de Chile a Cuba y que pedía que rescataran al gobierno chileno para que se lo llevase, para que lo pudiese llevar a su país. No sé qué le hacía la entrevista y que comentaba que al final en estos países comunistas que tienen un poder autoritario del gobierno, al final esa información, si disponen de esa información, es en contra de los ciudadanos, porque comentaba que, por ejemplo, si tú no asistías a ciertas manifestaciones a favor del gobierno, reuniones a favor del gobierno, lo que hacían es que recibías menos alimentos, menos comida y menos ayudas. Es decir, los ciudadanos son rehenes y tienen que obedecer a la autoridad. Entonces sí que es un dilema y es un problema y ahí sí que tenemos que repensar mucho los liberales cómo podemos vender nuestras ideas y yo creo que la idea es más bien hacia descentralización para que los gobiernos puedan competir entre sí y al final no le quede más remedio que ofrecer bienes y servicios en favor de los ciudadanos, maximizar bienestar de los ciudadanos y no maximizar su propio bienestar. Y después coordinación. Lógicamente, en una pandemia es necesario que haya coordinación entre esos niveles de gobierno, pero no significa, ojo, ni armonizar, ni mandato único, o sea, simplemente significa que si tenemos un problema global, pues habrá que coordinarse, pero manteniendo esa competencia que al final es la clave de toda prosperidad en el bienestar humano, la competencia. Pues yo también, yo te quería haber preguntado por la descentralización, o sea que gracias por sacar el tema. Y si quieres, por terminar, hay otro asunto del que también se está hablando estos días y es un poco del rol de la Unión Europea, ¿no? Y entonces yo querría saber qué papel crees que tiene que tener la Unión Europea todo esto, digamos, más en el sentido de la recuperación económica, ¿no? De los países de la Unión. Yo creo que la Unión Europea, al final, como estamos también en una unión monetaria, etcétera, lo que tiene que hacer es vigilar que después de esta situación los gobiernos sean responsables con sus cuentas públicas. Porque lo que no podemos hacer es que cada vez que haya una crisis económica haya países que se comportan de manera responsable y que al final son los mismos de siempre, porque estamos hablando de rescatar a Italia y España. Esta vez ya no es ni Grecia ni Portugal porque han actuado de manera correcta
Y era tan simple como actuar antes de que sucediese todo, prevenir. Y por eso han tenido menos costes. Pero a la pregunta, yo creo que lo que tiene que hacer la Unión Europea, y gracias a que estamos en la Unión Europea y que vamos a depender de la Unión Europea, en cierto modo es positivo eso, depender de la Unión Europea, que nos obligue a ser responsables fiscalmente, ¿vale? Y yo creo que ese es el papel más relevante de la Unión Europea. Nos puede ayudar a obtener recursos de manera más barata, ¿vale? Porque ahora mismo si España estuviese fuera de la Unión Europea, fuera del euro, el país sería a la quiebra, pero también es importante que la Unión Europea diga, vale, os ayudamos, pero a cambio tenéis que hacer reformas estructurales, como pasó en 2010, 2011, 2012, y después ser responsables con otras cuentas públicas. Porque es que si no, creamos un problema de riesgo moral. Un problema de riesgo moral es que cada vez que suceda una crisis, tú tienes incentivos a comportarte de manera responsable porque va a venir la Unión Europea, te va a rescatar de manera gratis y no pagas el coste de comportarte de manera responsable y de gastar en exceso, de bajar los impuestos sin cuadrar las cuentas públicas. Pues ese es el papel, yo creo, que de la Unión Europea, de responsabilizar el comportamiento de los países, porque al final estamos en una unión y tenemos que ser solidarios con el resto de países. Porque al final es muy difícil decirle a los holandeses o los alemanes, oye, tenemos que rescatar a los españoles. Coño, pero al final, si el año pasado tenía un déficit del 2,5%, creciendo al 2-3%, y al año 2019 tiene un déficit del 2,8%, si se están derrochando el dinero al final, ¿en qué se gastan el dinero? Y por encima nosotros también lo estamos pasando mal, que han muerto mucha gente en Holanda, en Alemania, en todos los países. Lo que pasa es que la clave es que unos países han sido responsables y otros no. Estupendo, estupendo, Santi. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Yo creo que ha sido súper interesante. Y nada, yo decirte que ya sabes que esto es tu casa y que a los que nos estén viendo, que no olviden de darle a me gusta, de seguirnos y de seguirte a ti en tus redes sociales, que eres bastante activo siempre publicando cosillas muy interesantes. Muchísimas gracias, Santi. Muchísimas gracias a vosotros. Ánimo y fuerza.